La OPEP es una organización anticolonialista. La OPEP es una organización antiimperialista. La OPEP es una organización liberadora para el desarrollo de nuestros pueblos de América Latina, de África y de Asia. El hidrocarburo más preciado del mundo está en Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Venezuela, Qatar, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Angola. Allí están las mejores y más cuantiosas reservas de hidrocarburos del planeta. Las mayores reservas certificadas están en la OPEP. Su sede en Viena, su importancia estratégica y vital. 1959. En El Cairo se gestó el arma geopolítica en materia de hidrocarburos más importante del siglo XX con el Pacto de Caballeros o Pacto de Mahdi. Surgió en medio de conflictos y presiones. Hay una creciente demanda de combustible en el mercado internacional. 1910. Estados Unidos agota sus reservas petroleras. 1943. Venezuela avanza en legislación fiscal petrolera. 1945. Hay una crisis de precios de petróleo post-Segunda Guerra Mundial. 1947 y 1949. Entre los estados de Israel y Palestina hay conflictos. 1951. Irán nacionaliza su industria petrolera y en 1953 se produce un golpe de estado. 1956. En Egipto, crisis en el canal de Suez. En Reino Unido, British Petroleum anuncia reducción de precios del crudo. ¿Cómo nació la OPEP? La OPEP nació, lo sabemos, por allá por 1960, en el marco de las intensas luchas que en todo el mundo se libraban Buteflika contra el colonialismo. El tercer mundo, los pueblos que fuimos colonizados, invadidos, saqueados durante siglos, eran aquellos años 60. Triunfaba la Revolución Cubana, se levantaban las luchas anticolonialistas en América Latina, en el Caribe, en el África, en el Asia, se levantaban las banderas del socialismo, la búsqueda de un camino de igualdad, de justicia y de paz. Nació la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con la participación inicial de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Sus mentores Juan Pablo Pérez Alfonso y Abdullah Al-Tariki, reconocidos con insignes méritos por deliberar sobre la idea que arrebataría a los expoliadores de riquezas su poderío, y se haría pronto una realidad. Rápidamente sus ideas empezarían a tambalear y coartar el poderío de las 7 hermanas. Pero, ¿qué son las 7 hermanas? Las 7 hermanas es un cartel internacional de petróleo creado en 1928. Son las 7 enemigas más importantes de la OPEP, 7 transnacionales petroleras. Enarbolan las banderas para la guerra. Esta guerra del petróleo explica el nacimiento de la OPEP. En los primeros años de la creación de la OPEP, los precios del barril eran de apenas $1,50. Eran fijados por las compañías extranjeras que controlaban los mercados. La OPEP nace así y comienza a cambiar de manera progresiva el panorama. Comienza de manera leve, progresiva, a cambiar el mercado. Nuestros países toman el control soberano de su recurso natural. Nuestros países entonces tienen o toman en sus manos la potestad de decidir algo que no era nuevo, el sistema de cuotas.
que la OPEP comenzó a establecer no era nada nuevo, solo que ese sistema de cuotas lo manejaban las 7 hermanas y los países dueños del recurso natural no participaban para nada en la fijación de aquellas cuotas. Cuotas que ellos manejaban, las grandes transnacionales petroleras, bueno, para responder, o mejor dicho, respondiendo a los mandatos de sus casas matrices y de los países dominantes. Finalizando la década del 60 y en la década del 70 ocurren hechos históricos importantes. En la Declaración de Viena de 1968 se suscribió el derecho inalienable de todos los países miembros a ejercer soberanía permanente sobre sus recursos naturales para el provecho de su desarrollo nacional. Que desde ahora hemos tomado la decisión de expropiar el 51% de los activos de las compañías petroleras francesas. El siguiente paso histórico fue la nacionalización de las industrias de hidrocarburos. 1968, Argelia. 1971, Libia e Irak. 1975, Kuwait y Venezuela. 1970, la OPEP concentraba 90% de las exportaciones de petróleo del mundo y su participación en la producción total mundial pasó a un 41%. 1973, la OPEP fija el precio de referencia mundial a $5,12 por barril. 1973, primera crisis de precios del petróleo provocada por embargo petrolero a Estados Unidos y Países Bajos por apoyar a Israel en la guerra entre Siria y Egipto. 1974, Estados Unidos pronto crea la Agencia Internacional de Energía para acabar con la OPEP. Con esto, inició la búsqueda y el desarrollo de nuevas fuentes petroleras fuera de la OPEP. 1979, segunda crisis de precios del crudo se produce como consecuencia de la revolución iraní. Luego vinieron los años 80, vinieron los años 90, como dice Joseph Stiglitz, los felices 90. Y sabemos lo que ocurrió. Se acaba la bipolaridad mundial, cae la Unión Soviética, se levanta victoriosa la bandera del neoliberalismo y de la hegemonía mundial imperialista de los Estados Unidos. Se congelan buena parte de las luchas del tercer mundo. Viene, el Washington Consensus y con ello el enfriamiento de la OPEP. 1986, tercera crisis de precios del crudo provocada por la pérdida de cuotas en el mercado mundial. 1990, cuarta crisis de precios del crudo con la invasión de Kuwait por parte de Irak. 1993, Venezuela aplicó la apertura petrolera y perdió soberanía política en materia de hidrocarburos. Y precisamente uno de los asesinos de la OPEP estaba dentro de la OPEP. Uno de los países cuyos gobiernos actuaban, decíamos anoche, como un verdadero caballo de Troya dentro de la OPEP, eran los gobiernos venezolanos, y especialmente los gobiernos de los 90. Aquí gobernaban los grandes intereses internacionales dominantes en el continente. Una PDVSA secuestrada, pues, actuando como caballo de Troya contra Venezuela misma y contra los países hermanos de la OPEP. El comandante Chávez inició su mandato en 1999. Recibió un país rico en recursos naturales, pero saqueado por políticos corruptos que le negaban al pueblo lo que legítimamente le correspondía. Los países más desarrollados del mundo, encabezados por los Estados Unidos, arremetieron contra la OPEP. Yo recuerdo las expresiones de un presidente norteamericano llamado Ronald Reagan. Dijo un día: pondremos de rodillas a la OPEP. Y lo lograron.
no solo pusieron a la OPEP de rodillas, casi la desaparecieron, casi la partieron en pedazos. Por esto, se concentró en ejercer una política petrolera acertada para fortalecer a la revolución bolivariana. Su acierto inició con una gira presidencial por los países petroleros y en consecuencia realizaron la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. En esta reunión se ratificaron los principios, objetivos y estatutos originarios. Tenemos que unirnos mucho más de lo que hemos estado en los siglos anteriores. O nos tragará el laberinto. Pronto el discurso antiimperialista del líder venezolano sería aceptado en el ámbito petrolero, por su compromiso para defender e implementar la política originaria de la plena soberanía petrolera en Venezuela y en la OPEP. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. La OPEP no quiere guerra, la OPEP no quiere atraso. Incluso pensando cosas, uno pudiera decir que la OPEP, las siglas de la OPEP, pudieran ser extendidas espiritualmente. Digo, Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero no solo de petróleo, Organización de Países Exportadores de Paz, Organización de Países Exportadores de Progreso. Esa es nuestra organización. Queremos paz. El rescate de PDVSA, la recuperación del ingreso fiscal petrolero, la derrota del golpe de Estado en el 2002, el incremento de la inversión social en Venezuela y en los países arrollados por el capitalismo, la creación de la Oficina de Inteligencia y Política Petrolera en Viena, la creación de la OPEP del gas, forman parte del enorme legado que deja el presidente Chávez en materia de hidrocarburos. Esto fue posible a partir de la intensa y decidida batalla que emprendió el líder de la revolución bolivariana para derrotar el dominio de la tecnocracia y las transnacionales. Ese imperio caerá este siglo. Estoy seguro, la tumba del imperio norteamericano está abierta. Llegará el día de enterrarlo para bien del mundo, de la esperanza de un mundo de iguales, de paz, de justo. Un mundo en equilibrio